hicieron que perdiera mi gozo. Al final, cuando tenía 19 años, era un joven frustrado porque hasta me obligaban, en cierta forma, qué tipo de ropa usar, qué tipo de ropa usaban los cristianos. En esa congregación, por ejemplo, era habitual que los varones vistieran con pantalón y camisa, pero no cualquier pantalón, no podía ser pantalón drill, no podía ser jean, tenía que ser pantalón de vestir sí o sí. Y las mujeres vestían con falda o con vestido, pero no cualquier falda o cualquier vestido, sino que la falda o el vestido tenía que llegar hasta el piso, tenía que taparle hasta los tobillos a la hermana. Entonces, a los 19 años, yo me encontraba en la iglesia frustrado, porque se me impuso sobre mí ciertas cargas que no tenían nada que ver con la Biblia, eran cargas, eran interpretaciones sobre todo humanas. En mi congregación, por ejemplo, era tan extremo el ritualismo que los hermanos peleaban por quién tiene la Biblia más grande. El hermano más consagrado tenía la Biblia más grande y con las palabras de Jesús en rojo. Esa era la señal de que esa persona era la más consagrada. En cambio, la persona que tenía la Biblia más pequeña era la menos consagrada, la que se avergonzaba del Evangelio. Entonces había unas miradas ahí. A las personas que tenían su Biblia pequeña había como un desprecio. Entonces recuerdo que en una ocasión nos invitaron a un evento de jóvenes en otra congregación. Y de casualidad yo salgo sin mi Biblia. Grave error mío, grave error de los cristianos en ese lugar, que salgan sin su Biblia, porque que los hermanos adultos, los ancianos te veían sin tu Biblia, comenzaban a decirte muchas cosas que te hacían sentir tan mal. Yo terminé llorando esa tarde porque una hermana me dijo: tú no eres cristiano, porque un cristiano anda con su Biblia, tú estás andando sin tu Biblia, entonces tú no eres cristiano, porque tú te avergüenzas de andar con tu Biblia, te avergüenzas de tu Señor. Yo me sentí tan mal que lloré todo el camino. Tenía 19 años, 18, 19 años. Pero esa no era la única carga, se me ponían otras cargas más. Por ejemplo, era una obligación una forma de orar. Ahí no se podía orar poniendo una silla delante, no te podías apoyar en algo. Tú tenías que orar sí o sí tendido en el piso. Si orabas con cojín, eras un carnal. Tú tenías que orar sin cojín. El que oraba sin cojín era el más consagrado, era el más bravo. Entonces era una competencia, a ver quién ora sin cojín, a ver quién se tira al piso. El que se acostaba sobre la silla para orar era un carnal. No conocía a Dios, no era cristiano, no conocía el Evangelio. Muchas otras cargas que al final me hicieron a mí sentir frustrado, reprimido. Perdí el gozo de mi salvación, porque repito, cuando yo me convertí al Señor a los 17 años, tuve un gozo hermoso, pero luego a los 19 años me encontraba encerrado en una congregación sin gozo, sin alegría, sin libertad, con una presión tremenda de cómo comportarnos dentro de la congregación. Entonces no conocía a Dios en ese ritualismo, en esas leyes, en esos mandamientos, en esas reglas que se nos imponían. No conocía a Dios, el Dios que nunca conocí. Y tuvieron que pasar algunos años que en mi caminar, cuando salí de esa congregación y comencé a experimentar la vida, comencé a asistir a otra congregación donde el Señor me puso, comencé a conocer personas de todo tipo y tener muchas experiencias y errores y equivocaciones. Poco a poco fui entendiendo quién es Dios, conocí a Dios, cosa que quizás nunca hubiese conocido en mi anterior congregación, pero lo conocí en la vida misma, en el caminar. El Dios de la vida lo conocí, lo abracé, me enamoré y comencé a experimentar una relación personal con Dios. Llegó un punto incluso, y con esto cierro la parte de mi testimonio, que cuando yo tenía unos 24 años más o menos, yo quería estudiar educación. Yo ya estuve en el seminario bíblico. Yo recuerdo una tarde saliendo del seminario, me fui a una universidad a consultar sobre la carrera de educación, porque ese era mi anhelo.
estaba en mí, es una pasión que hasta ahora lo tengo. Y recuerdo que me dieron ahí el tríptico, me dieron toda la información y me di cuenta que la pensión de esa universidad era muy caro, que yo no podía costear. La matrícula, la pensión y todo eso era muy caro. Y salí con el folleto en la mano y en todo el camino fui quejándome con Dios, conversando con Dios, pero en una actitud como cuando uno se queja con un amigo o expone su pesar, su frustración a un amigo. Yo iba todo el camino conversando con Dios, derramando unas lágrimas que quizás la gente que me veía alrededor pensaba que yo estaba loco, porque yo literalmente hablaba, no hablaba en mi mente, no hablaba en mi corazón, yo hablaba literalmente abriendo mi boca con Dios y le reclamaba, decía, pero ¿por qué yo no puedo estudiar? ¿Por qué a mí se me imposibilita? Yo te estoy sirviendo, yo soy cristiano, soy tu hijo, y todo el camino peleando, y escuchaba por momentos la voz del Espíritu Santo, pero por momentos era mi voz, hasta que de tanto caminar llego a un punto, a un lugar donde el Señor me habla más claro, de forma más directa, y me dice: en 5 años yo voy a permitir que tú estudies educación. Por ahora yo necesito tu tiempo para que me sirvas exclusivamente a mí. Y ahí me calmé, me tranquilicé y comencé a planificar con Dios mi vida, mi rumbo, mi futuro. Y todo lo que el Señor en ese entonces, a los 23, 24, 25 años me decía, hoy lo estoy viendo cumpliéndose poco a poco, y cuando se cumple me sorprende. Ese es el Dios que yo conocí en la vida, en el caminar, hablando con Él como un amigo. Yo no escuché la voz de Dios orando tendido en el piso, y quizás, perdónenme, quizás algunos sí piensan así, pero yo no escuché la voz de Dios ahí. Yo escuché la voz de Dios en mi caminar, en mis quehaceres, en mis penas, en mis frustraciones. Conocí a Dios y, repito, me enamoré del Señor, lo abracé a Él y decidí obedecer su llamado, su ministerio, y hoy estoy aquí cumpliendo su ministerio, y sé que aún resta un camino más por continuar. A pesar de los problemas que enfrentamos, de las pruebas que experimentamos, el camino del ministerio continúa. Pero ahí yo identifiqué cuáles son mis motivaciones, las motivaciones correctas para yo servir al Señor. La carta que el apóstol Juan envía a la iglesia de Éfeso comienza así, versículo 2. Yo conozco tus obras. El Señor Jesús le dice a la iglesia en Éfeso: iglesia, yo conozco tus obras. O sea, yo sé lo que tú haces. Yo sé lo que tú haces cuando te levantas, cuando sales de casa, cuando regresas a casa, cuando haces tus labores. Yo sé, Jesús te dice, amada hermana, yo sé cómo tratas a tu esposo. Amado hermano, Jesús te dice, yo sé cómo tratas a tu esposa, yo sé cómo tratas a tus hijos. Yo conozco tus obras, dice el Señor a la iglesia en Éfeso. Yo sé lo que tú haces, oculto o en público. Yo conozco tus obras. Y aquí Jesús comienza a enumerar ciertas cosas que probablemente cuando uno las lee piensa y asume que son cualidades de una verdadera iglesia, son cualidades de una iglesia que ha conocido a Dios. Por ejemplo, la primera cosa que Jesús menciona es: yo conozco tus obras. Luego dice, tu arduo trabajo. El arduo trabajo, y uno puede interpretar esto, el arduo trabajo, pastor, es señal de una verdadera iglesia del Señor. El arduo trabajo. Dios quiere que trabajemos. Cuando me convertí al Señor y tenía el gozo, luego se me impuso cosas para hacer para el Señor, para trabajar. Al comienzo era un gozo, pero luego uno llega a una fatiga. Pero está en la mente eso, es que tienes que trabajar para el Señor, no importa cansado, no importa con sueño, no importa tu situación económica, no importa tu situación emocional o espiritual, tú tienes que trabajar para el Señor. La iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba demasiado. Dice duro trabajo, ni siquiera dice trabajo, simplemente dice duro trabajo. Es decir, la iglesia de Éfeso estaba en los cultos quizás todos los días, se levantaban todas las madrugadas para orar, salían por las tardes a evangelizar, los fines de semana hacían actividad económica para sostener la iglesia, y hacían muchas cosas, hacían faenas, las personas participaban en las faenas y cada uno evangelizaba, cada uno ganaba un alma. Trabajaban demasiado y Jesús le dice: iglesia, yo conozco que tú trabajas demasiado, tú trabajas mucho.
Y repito, esto puede ser para algunos una cualidad de una verdadera iglesia, de una iglesia que ha conocido al Señor. Pero Jesús no se queda ahí. Jesús sigue enumerando. Esta primera característica señala a una iglesia en constante actividad. Y algunos van a interpretar la actividad como avivamiento. Una iglesia que no hace actividad no está viva. Algunos suponen así. Pero en cambio una iglesia que hace actividades, una iglesia que tiene trabajo, faenas, ventas, evangelismos, madrugadas de oración, ayunos, vigilias, 3 días de vigilia, 3 noches de vigilia, 3 días de ayuno, 7 días de ayuno. Para algunos eso es señal de avivamiento, señal de una iglesia verdadera, la actividad. Pero Jesús no se queda ahí, Jesús sigue enumerando, versículo 2, siguiente punto en el mismo versículo, dice, y que no puedes soportar a los malos, no aceptas a los malos. En otras palabras, es una iglesia santa, una iglesia que no tolera el pecado, una iglesia que se consagra tanto al Señor que cuando alguien viene y comete un pecado, esa iglesia no lo tolera. Lo excluye, lo excomulga, lo expulsa, lo pone a un lado. Para algunos también esto es una característica de una verdadera iglesia del Señor. Y quizás para algunos que están aquí también es así. La iglesia debe ser santa, pastor. ¿Cómo debe ser la iglesia? Nos preguntamos y la respuesta inmediata es: la iglesia debe ser santa. No debe tolerar lo malo, lo injusto. Si alguien se equivoca, tenemos que disciplinarlo inmediatamente. Si alguien comete un error, y si su error es imperdonable, tenemos que expulsarlo de la iglesia, porque la Biblia dice, tenemos que vivir en santidad, no tenemos que contaminarnos con los pecadores, ¿verdad? Jesús le felicita a la iglesia, le dice a la iglesia de Éfeso, no puede soportar a los malos, es decir, ustedes son muy santos. No sé si algunos se identifican aquí con la iglesia de Éfeso. Puede decir, ay Señor, yo por si acaso no tolero lo malo, yo soy santo. Pero hay un problema con los santos, que luego hay una línea delgada ahí para pasar de ser santo a convertirse en un santurrón, para convertirse en un fiscalizador, en un policía de Dios. Y luego los que son santos se asumen roles que no les compete y comienzan a juzgar a los demás y comienzan a criticar y a condenar a los demás, a los que no piensan como el santo. Por ejemplo, el que se cree o se considera santo está pendiente de los errores de los hermanos y las hermanas. Y no solo de ellos, peor, ay de la persona que se casa con alguien que cree que nunca comete un error. Uf, hermano, eso es un dolor de cabeza. La persona que cree que no se equivoca, que es santo. Porque al santo tú no le puedes corregir. Al santo tú no le puedes moldear. Al santo tú no le puedes direccionar, no le puedes orientar. El santo nunca se equivoca. Al contrario, los que se equivocan son los demás. Incluso están pendientes de los errores del pastor, ¿verdad? No sé si aquí hay alguien así que es tan santo que está calificando al pastor, que está calificando a la pastora, está calificando al líder, al hermano, a la hermana, sus errores, sus equivocaciones. No toleran, no soportan. Esa era otra cualidad de la iglesia de Éfeso. Y Jesús dice, ustedes no toleran lo malo, ustedes son muy santos. Pero no se queda ahí, Jesús sigue describiendo otras cualidades de la iglesia de Éfeso. Y quiero continuar porque el mensaje es un poco extenso. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. En otras palabras, la iglesia de Éfeso tenía una buena doctrina. Ellos probaban a ver quiénes son apóstoles y quiénes son. Y ellos se daban cuenta. ¿Por qué? Porque tenían una sana doctrina. Los de la iglesia de Éfeso estudiaban mucho la palabra de Dios. Tenían harto conocimiento. Y cuando venía un predicador, la iglesia de Éfeso se daba cuenta cuando ese predicador se estaba equivocando. Nuevamente, una iglesia que trabaja demasiado, una iglesia que es santa y una iglesia que tiene sana doctrina. Pastor, esa es una iglesia poderosa. Es una iglesia viva. Yo quiero ser esa iglesia, dirán algunos. Yo quiero pertenecer a esa iglesia. Yo quiero convertirme en esa iglesia. Quiero ser alguien que trabaja para el Señor. Quiero ser alguien santo y quiero tener una sana doctrina. Pero Jesús lo sigue describiendo y no se queda ahí. Sana doctrina. Evalúan las enseñanzas de los predicadores, de los apóstoles, y se dan cuenta quiénes son verdaderos maestros y quiénes no son verdaderos maestros. Pero luego Jesús sigue
describiendo a esa iglesia. Puede soportar, a ver, dice así, versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia. En otras palabras, soporta un sufrimiento. La iglesia de Éfeso soportaba el sufrimiento. Has sufrido y has tenido paciencia. 4 cualidades de esta iglesia. Repito, trabajan demasiado, son demasiado santos, tienen sana doctrina, y eso no es todo. La 4ª cualidad, sufren por causa del nombre de Jesucristo. Pastor, yo quiero ser esa iglesia. La casa del alfarero debe dejar de llamarse, la casa del alfarero debe llamarse iglesia de Éfeso. Porque queremos ser como la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Son 4 cualidades que toda iglesia desea, toda iglesia anhela. La congregación donde yo me convertí aspiraba a estas 4 cualidades. Ellos querían estar de actividad en actividad. Ellos hacían culto todas las noches. No importa si tú estabas cansado o no del trabajo. ¡Ay de ti si tú decías al pastor que estabas cansado! Porque te miraban como carnal. Y te decían, si Cristo viene esta noche, probablemente tú te quedas. Te vas a quedar envuelto en tu sábana porque dices que estás cansado. Una iglesia que se congregaba todas las noches en el culto. Una iglesia santa, porque ellos hasta en su ropa eran santos. Varones con camisa, con pantalón. El varón, ay del varón que ande con short. Ese estaba en la carne. Ay de la mujer que venga a la iglesia con pantalón. Ese estaba en la carne. Las hermanas ancianas ni siquiera te saludaban. Te miraban de pies a cabeza. Ellos aspiraban la sana doctrina, leían, estudiaban, debatían entre los hermanos, se peleaban unos con otros. ¿Quién tenía la razón? ¿Quién tenía la verdad? Por último, sufrían también por el evangelio, eran menospreciados por la sociedad, eran perseguidos. La iglesia de Éfeso era así. Pero Dios encontrará en estas cosas agradarán al Señor. Porque hay algo que Jesús le dice al final a la iglesia de Éfeso. Y a eso es lo que yo quiero llegar en esta noche. Jesús le dice, pero tengo esto en tu contra, tengo algo contra ti. Y esto es lo más importante. Tengo algo, solo una cosita, iglesia, porque tú tienes todo. Es una iglesia casi perfecta, pero tengo algo. Has dejado tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete. Una iglesia santa, una iglesia que trabaja, una iglesia con sana doctrina, Jesús le dice, arrepiéntete. Porque hay algo esencial que ustedes han olvidado y es el primer amor. Sin ese amor, todo lo que uno puede hacer es solamente actividad, es solo ritualismo. Y Jesús le dice, tengo algo contra ti, una pequeña cosa. Has olvidado tu primer amor. ¿Y qué es el primer amor en Dios? Y aquí nos vamos acercando. Ese es el Dios que no conocí, pero aquí nos vamos acercando a un Dios que sí podemos conocer. En una relación con Cristo es importante la comunión, la cercanía, pasar tiempo con Él, tener intimidad, tener una relación personal con Él. Y quiero que entiendas que cuando uno se enamora por primera vez de la persona, quiero que recuerden su primer amor con su pareja. Cuando uno se enamora de la persona, uno no siente el cansancio, la distancia, las diferencias. Uno es capaz de subir al cerro por la persona que uno ama. No importa las horas, uno es capaz de amanecerse hablando por teléfono con la persona que uno ama. Le estoy contando algo que pasa. Yo cuando estoy enamorado de mi esposa, cuando estábamos conociendo, nos dormíamos por llamada telefónica. Yo al día siguiente tenía que trabajar 5 de la madrugada, pero ahí estábamos 3 de la mañana hablando. Ella, mi amor, ¿tienes sueño? No tengo sueño. Porque uno está enamorado. Pero al casarse ya como que eso se va debilitando, ¿no? Ya convives con esa persona y ya no hay tanto eso. Y es curioso que quienes olvidan más rápido eso son los varones. Los varones olvidan muy rápido ese tipo de
de enamoramiento. Las mujeres todavía viven en ese amor romántico, los primeros años del matrimonio, están expectantes, a ver mi esposo con qué me va a sorprender, a ver si tiene la misma ternura, la misma intención. Pero al pasar el tiempo, repito, eso como que se va deteriorando. Cuando uno conoce a Cristo y lo conoce de verdad, uno vive enamorado de Jesús, uno se enamora de Jesús. Pero al pasar el tiempo uno puede olvidar ese amor, ese primer amor con Cristo. Se puede como deteriorar, porque cuando uno conoce a Cristo no importa el cansancio, uno ora. En cualquier instancia, en cualquier circunstancia, uno ora, uno tiene comunión con Dios, uno busca espacio para crecer en la palabra, para estudiar la palabra, porque uno está enamorado de Jesús. Pero al pasar el tiempo, uno olvida. La relación con Cristo va deteriorándose, va muriéndose. ¿Y quiénes somos los ingratos? Somos nosotros. Nosotros somos los que olvidamos ese primer amor con el Señor. Jesús es un enamorador. Jesús sigue tratando de enamorarnos, pero somos nosotros los que hacemos la barrera. Algunos dirán, pero pastor, usted ya está hablando de herejías. ¿Cómo es eso que Jesús quiere enamorarnos? ¿Cómo es eso que Jesús nos enamora? ¿De dónde saca eso usted, pastor? Quiero que por favor me acompañe el libro de Oseas. Está en el Antiguo Testamento. Quizá muchos no lo han leído. Oseas, capítulo 11, versículo 1 al 4. Oseas en el Antiguo Testamento. Capítulo 11, versículo 1 al 4. Fíjese lo que dice el Señor refiriéndose a Israel. Versículo 1, cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Esta frase en el versículo 4, con cuerdas de amor. Es el Señor quien está hablando en este pasaje y dice, yo atraí a mi pueblo con cuerdas de amor. ¿A qué se refieren las cuerdas de amor? No es Dios trayendo a su pueblo con látigos, con golpes, con opresión, con exigencia, con obligación, con leyes, con mandamientos. Es con una cuerda de amor, es con un encanto, es con un enamoramiento. Es como un cortejo. El Señor buscaba a su pueblo como cortejándolo, con amor, extendiendo su amor, extendiendo su misericordia y su gracia. Y es lo mismo que Dios hace contigo también, es lo mismo que Cristo hace contigo. Para que vivas ese primer amor con el Señor, tienes que experimentar esa atracción que Jesús hace, ese cortejo que el Señor hace hacia tu vida, con cuerdas de amor. Pero no solo es eso. El mismo libro de Oseas capítulo 2, versículo 14, por favor, acompáñame. 2:14 dice así: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Nuevamente el Señor hablando de su pueblo. Yo la traeré, la hablaré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esa frase, hablar a su corazón, en otras palabras es enamorar. En la Biblia, cada vez que encuentra la palabra y habló a su corazón, se refiere a enamorar, encantar, seducir, atraer a la persona. Es como, repito, cuando tú te enamoras de tu pareja, en tu primer amor, tú le tratas de enamorar, le tratas de cautivar, le tratas de atraer con tus palabras. Le dices, por ti te bajaría la luna, haría tal cosa, y muchas cosas le prometes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás cortejando. Cuando el Señor nos corteja es algo similar. Él nos atrae, nos atrapa, nos envuelve. He aquí, dice el Señor, nuevamente la hablaré, la traeré y la llevaré al desierto y voy a enamorarla ahí. ¿Y qué es el desierto? Aquí quiero que entiendas algo clave. ¿Dónde el Señor te enamora más? No es en medio de la rutina de tu casa, con la bulla, con los gritos de los hijos. No es en la rutina del trabajo, del estudio. Para que el Señor nos enamore, Él primero nos tiene que llevar al desierto, en un lugar donde no hay nada,
donde no tengamos más esperanza o más confianza que buscar al Señor, que nuestra única opción sea el Señor. Y por eso es que Dios permite los desiertos en tu vida. El desierto es sinónimo de prueba, de tribulación, de angustia. Entonces Dios permite en tu vida pruebas, pérdidas, fracasos, errores, equivocaciones, para llevarte al desierto, al momento de prueba, al momento donde ya tus fuerzas no dan para más, estás cansado, estás agobiado, y ahí el Señor te empieza a enamorar, el Señor te empieza a hablar, el Señor comienza a tratar con tu vida. Por eso le dije al comienzo, cuando contaba mi testimonio, yo conocí al Señor en medio del fracaso, en medio del dolor, en medio de mi frustración. Dios mismo me llevó allí para revelarse a mi vida y para conocerle de verdad quién era Él, para que Él me enamore y yo de una vez enamorado ya nunca más lo pueda dejar. Porque cuando uno confía en su propia santidad y luego peca, esa persona se va de la iglesia. Porque su confianza la depositó en su propia santidad, en su propia fortaleza. Y cuando peca, ya no se puede perdonar a él mismo o a ella misma. Y se va de la iglesia. O cuando uno deposita su confianza en las actividades de la iglesia y cree que el cristianismo es estar de actividad en actividad, culto tras culto, faena tras faena, venta tras venta. Y por eso a veces vienen a la iglesia, uno ha perdido el horizonte y no ha conocido a Dios de verdad. A Dios se le conoce, repito, cuando el Señor no te deja más alternativa que llevarte al desierto, hacerte pasar por una prueba. Ahí realmente conoces al Señor. Ahí realmente tú entiendes que el Evangelio no son actividades, no es la santidad que uno quiere profesar, no es la sana doctrina del Evangelio, es tener relación con Dios, tener comunión con el Señor, caminar de la mano con el Señor a todos lados. Es antes de tomar una decisión, evaluar si lo que voy a decidir agrada o no agrada a mi Señor. No tanto a la iglesia, no tanto al pastor, no tanto para sentirme bien a mí mismo, sino para el Señor. Porque los que profesan una santidad exterior, luego tienen en sus vidas, en su interior, pecados ocultos, pecados que no lo muestran, que no lo confiesan. Pecan, pero en oculto. Y cuando alguien peca en público, lo condenan. Porque pecó en público y porque pecó diferente que a la persona que profesa una santidad. Y algo que siempre voy a enseñar, por favor, evitemos, iglesia, la religiosidad. Yo siempre voy a enfatizar que lo más importante es que tú aprendas a tener comunión con el Señor. Si tú tienes comunión con el Señor y tú conoces al Señor, tu cristianismo no va a depender de un hombre, de tu santidad o de tus actividades. Las puertas de la iglesia pueden cerrar en cualquier momento, pero tú vas a seguir en comunión con el Señor. Va a haber cambio pastoral en cualquier momento, el pastor se va a ir, viene otro pastor y tú vas a seguir en comunión con el Señor. Porque has conocido realmente quién es el Señor que te está llamando, o quién es el Señor que te ha llamado. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Es tiempo, iglesia, de vivir tiempos de amores con el Señor, tiempos de amores con Cristo. Si no vives tiempos de amores con Él, lo que estás viviendo probablemente sea una religiosidad y probablemente no has conocido a Dios. Si no entiendes que estar en Cristo no es vivir frustrado, sino vivir libre, vivir gozoso, vivir en paz, entonces lo más probable es que estés como yo cuando comencé el Evangelio, viviendo un Evangelio sin conocer de verdad a Cristo, viviendo una religión más de tantas que hay en el mundo. Pero quiero decirte que Cristo está aquí esta noche y Él quiere que desde ahora empieces a vivir tiempos de amores con Él. Y que si Él te ha traído al desierto y está hablando a tu corazón en esta noche, está tratando contigo, es porque Él quiere enamorarte y quiere tener relación contigo. Pedro caminó con Cristo 3 años y no lo conocía. Porque si Pedro hubiera conocido al Señor, no lo hubiera negado. Pedro caminó con Cristo 3 años y no conoció quién era Cristo. Jesús le dice: Pedro, antes que el gallo cante,
me vas a negar 3 veces. Pero Jesús hace algo especial con Pedro. Simón, Satanás ha pedido zarandear tu alma como trigo. Te va a sacudir, te va a atacar, te va a querer devorar. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y cuando tú vuelvas, le dice a Pedro. Pedro caminó con Cristo 3 años y ni era convertido al 100%. Jesús le dice, cuando tú vuelvas, cuando tú te conviertas, vas a afirmar a tus hermanos. Y es probable. Hay personas que están en la iglesia 5 años y no conocen a Cristo, y una prueba fuerte se van. Un escándalo, un problema y se van. Pedro estuvo con Cristo 3 años y no hablo de una religión. Pedro literalmente estuvo con él, dormía en la misma habitación donde Cristo dormía, comía en la misma mesa donde Cristo comía, caminaba a la par con Cristo, hablaba cara a cara con Cristo y no lo conocía. No sabía quién era Cristo. Y luego viene este conflicto. Pedro niega a Jesús. Pero repito, Jesús, y con esto voy a cerrar en unos minutos, Jesús como el enamorador, como el que inicia la relación contigo, Jesús busca a Pedro. San Juan 21:15. Jesús busca a Pedro. Después de que Pedro le haya negado en Lucas 22:32, ahí se narra. Jesús le dice, cuando te conviertas, confirmarás a tus hermanos. Y en Juan 21:15, Jesús como el enamorador va y quiere cautivar nuevamente a Pedro. Y dice así, capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Jesús acorralando a Pedro, permitiendo que Pedro se equivoque, se frustre. Nuevamente lo lleva a la barca donde todo comenzó, al primer amor, porque la relación de Pedro y Jesús inició en una barca, en la pesca milagrosa. Ahí inició esa hermosa relación, esa hermosa aventura. Y Jesús le lleva a Pedro al mismo lugar donde todo comenzó. Y hace el mismo milagro que el primer momento cuando Pedro conoció al Señor. Hace el mismo milagro, la pesca milagrosa, y todos comen y se sacian, y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Jesús quiere enamorar nuevamente a Pedro. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Empieza una relación de amor. Él le dijo, Pedro, apacienta mis corderos. Pero versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Nuevamente Jesús queriendo restaurar esa relación de amor. Jesús no le está diciendo a Pedro, Pedro, has violado los 10 mandamientos. Has dejado la sana doctrina. Jesús le dice, Pedro, yo quiero solo saber una cosa. Y el resto viene después. Yo quiero solo saber una cosa. ¿Tú me amas? Y Pedro le responde por segunda vez, ya con un corazón como que medio triste, medio confundido, con dolor. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y de eso se trata. Conocer a Dios es vivir en amores con Él. Cuidado de que estés llevando un evangelio sin vivir amores con Él. Más importante que las actividades, que tu función en la iglesia, que tu cargo en la iglesia es vivir tiempos de amores con Él. En esta noche el Señor te dice, ¿me amas? Y si has olvidado que me amas, quiero que en esta noche recuerdes tu primer amor y quiero que vuelvas y quiero que volvamos a tener nuevamente comunión y tiempos de amores. Hay aquí algunos con quienes el Señor quiere tratar en esta noche. Hay aquí algunos que han estado olvidando su primer amor con el Señor. Y yo no estoy aquí para juzgarte ni para condenarte, pero aquí está el Señor y extendiéndote su mano te dice, volvamos a comenzar, volvamos a iniciar, quiero que me conozcas y yo quiero saber y quiero que tú lo confieses que si me amas más que tu cargo, más que tu posición, más que tu trabajo,
más que tu profesión, más que tus estudios, más que tu familia. ¿Me amas de verdad? Así que ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Y vamos a confesar en esta noche que amamos al Señor. Tiempo de amores. Pedro, ¿me amas? Jesús estaba frente a una iglesia, Éfeso, que los tenía todo. Trabajaba, vivía en santidad, sana doctrina, sufría por el Evangelio, pero Jesús les reclama algo. Y esto es lo más importante. Has dejado tu primer amor. Has dejado de amarme. Has dejado de pensar en mí. Primero son tus negocios, primero es tu trabajo, primero son tus hijos, primero es tu economía, primero es tu bienestar, primero es tu comodidad, y has dejado de amarme. Y el Señor te pregunta, ¿me amas? Así le hayas fallado al Señor como Pedro, quiero que tú le respondas esta noche, Señor, tú sabes que te amo. Quiero conocerte de verdad. Quiero saber quién eres tú, Señor. Quiero tener relación contigo, quiero caminar de tu lado, Señor. Iglesia, si tú has perdido tu relación con el Señor, esta noche el Señor te extiende su favor, te extiende su mano. Hoy vamos a tener una hermosa ceremonia, pero antes de pasar a la ceremonia de la Santa Cena, yo quisiera orar por ti. No sé si Samuelito puedes ayudarnos a jalar un poco la cámara. Pase, iglesia, por favor. Pase aquí al altar del Señor. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Vamos a tener un tiempo de comunión con el Señor. Venga, iglesia. Pase, vamos a orar y luego usted va a hacer la Santa Cena. Usted va a recibir y va a confirmar su comunión con el Señor. Pero aquí está el Señor. Volvamos a comenzar, te dice el Señor. Volvamos al comienzo, al inicio, donde todo empezó. Tiempo de amores. Esto no es una religión. Esto no es un movimiento más. Esto es una relación con el Señor. Sí, Jesús. Si puedes ayudarnos, Samuelito, con una adoración acompañando este tiempo de comunión. Confiesa al Señor, iglesia. Confiesa al Señor. Pídele perdón al Señor. ¿Con qué intención has venido hoy? Confiésale al Señor, pídele perdón. Si tú sientes en tu corazón llorar, hazlo. Si tú sientes en tu corazón gritar, hazlo, estás en libertad. Si tú sientes en tu corazón doblar tus rodillas, caer ante su presencia, hazlo con toda libertad. Que el Señor Jesús está aquí en esta noche. Él ha venido para hacerte saber que Él no ha dejado de amarte. Él te está cortejando, Él está buscándote. Jeremías dijo un texto hermoso. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Es el Señor quien te atrae con sus lazos de amor, con sus cuerdas de amor. Confiésale al Señor. Dile, Señor, perdóname. Quiero volver a iniciar, quiero volver a comenzar una relación contigo. Estás esta noche ante su presencia. Estás esta noche ante Él. Estás esta noche ante el Señor Jesucristo. Aquel que murió por tus pecados. Aquel que dio su vida por ti. Aquel que te amó. Y tan grande fue su amor. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, a su único Hijo, para dar su vida en la cruz. Aquí está alguien que te ama de verdad. Aquí está alguien que no solo dice que te ama, sino que te demuestra que te ama, habiendo entregado su vida en la cruz hace más de 2000 años. Y de ese amor es que nosotros predicamos y enseñamos y no nos cansamos de predicar.
Y por más circunstancias negativas que pasemos en la vida, siempre hablamos de ese amor, porque ese amor es suficiente para nosotros. Ese amor nos llena, nos da gozo, nos da alegría. Podemos tener felicidad y podemos tener paz y plenitud en la vida porque estamos llenos de ese amor y vivimos enamorados de Jesús. Él, Jesús, Cristo, esta noche te extiende su amor. Pablo dijo: cuán ancho, cuán alto, cuán profundo, cuán alto es su amor. Es su amor, es de su amor que nosotros dependemos. Es de su amor que nosotros dependemos. En el nombre de Jesús, ahora recibe el perdón de Dios en tu vida. Si le has confesado tus pecados, le has confesado tus errores, recibe el perdón de Dios sobre tu vida. Eres libre. Eres salvo, eres sano. En el nombre de Jesús. No hay más opresión para ti, no hay más culpa para ti, no hay más acusaciones en tu cabeza, en tu mente. Porque tú amas al Señor y el Señor te ama a ti, y eso es lo más importante. Vive en esa relación. Eres libre. En el nombre de Jesús eres libre. No hay quien te acuse, no hay quien te condene. Eres libre. Eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe, iglesia, el perdón del Señor. Recibe el perdón del Señor. Yo siento que hay personas que aún dudan en su corazón, que aún están luchando en su mente, con sus pensamientos. Deja de pelear. Deja de luchar. El Señor te abraza en esta noche. En el nombre de Jesús. Asimismo tomó también la copa después toda de haber voz de cenado, Satanás. diciendo: En el esta nombre de copa Jesús, es el nuevo reprendo pacto la en voz mi sangre. del enemigo Haced esto en tu mente y todas en tu las cabeza. veces que la bebiereis, En el nombre en de Jesús. memoria de mí. En el nombre de Bebamos Jesús. todos En de el mí. nombre de Jesús. Tú eres la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia santa, victoriosa. Tú eres la iglesia redimida por la sangre del Cordero. Tú eres la iglesia que Cristo ha comprado en medio del sacrificio de la cruz. Tú eres salvo. Tú eres santificado por su sangre. Deja de vivir con culpa. Deja de vivir oprimiéndote a ti mismo. Aférrate a la cruz, aférrate al Señor, aférrate a tu Salvador, aférrate a Cristo. Únicamente a Cristo, confía únicamente en Cristo, abraza únicamente a Cristo. La muerte del Señor anunciáis. Gracias, Señor. Hasta que Él venga. Esta noche vamos a hacer una ceremonia que Jesús lo instituyó esa noche cuando ocurrió la cena, un jueves, dice la tradición, en un aposento, en una habitación, en una casa humilde en Jerusalén. Cuando Jesús estuvo a punto de ser entregado para ser sacrificado en la cruz, Él tomó pan, lo compartió entre los discípulos y luego tomó la copa y también lo compartió y dijo: coman el pan, esta es la señal de mi carne, de mi cuerpo que es entregado, que es partido. Tomen el vino, que es la señal de la sangre que es vertida. Así que en esta noche vamos a hacer esa ceremonia, recordando a su vez, confesando que Cristo nos ama y nosotros amamos a Cristo y hacemos esto en memoria de Él. Así que voy a pedir que nuestra venida dulce, por favor, ayúdenos a compartir el pan y el vino a cada uno. Tome, iglesia. Esto es para usted. El corazón Tome, abierto, es parte del Señor, esto es para usted. lleno Sin de miedo, sin amor, de alabanza y gratitud. Eres la iglesia del Señor. Perdónanos Gracias, Señor. si te hemos fallado. Te amamos, Jesús. Queremos cerca estar Te amamos, de ti, Señor. oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida. Reciba, iglesia, reciba su Tomar del vino que me hace libre en ti. vida. Esta es Y una luego señal de derramar mi
relación con Él. No tengas miedo, no tengas vergüenza, no tengas temor. Oh Jesús. Vamos a tomar, si pueden traer por aquí también, por favor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, Sí, Señor. tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en Y memoria de confesamos mí. nuestro amor hacia ti. Comamos todos Y del te pan. declaramos Comer de del nuestras familias, de que me nuestros hogares. sacia y me da Sí, Señor. vida. Tomar Bajamos del por favor. Un vino momento. que me hace libre. Iglesia, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así que puede comer el pan, iglesia. Comamos el pan, por favor. Gracias, Señor. El pan que representa tu cuerpo, que fue entregado, molido, Señor. 40 azotes menos 1. Lapidado, escupido, escarnecido. Dice Isaías que no había hermosura en él para codiciarlo. Gracias, Señor, por ese cuerpo que entregaste en sacrificio por nosotros. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Puede tomar el vino, iglesia. Gracias, Señor. La sangre que fue derramada en la cruz, que bañó el madero, que tocó el Gólgota, este mundo indigno, este mundo pecador, que fue testigo de que esa sangre preciosa, la sangre del Cordero, la sangre del Hijo de Dios, se derramara y tocara este suelo indigno. Y que derramaste aún incluso la última gota, Señor, de tu sangre, y cuando el soldado introdujo la lanza, ya no había más sangre y botó agua. Gracias por derramar tu sangre, Señor. Esta noche hacemos esa confesión. Gracias, Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, Jesús. Adora a Jesús, iglesia, unos minutos. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos. Eres nuestro Señor, eres nuestro Rey, eres nuestro Dios, eres el dueño de nuestras vidas. Nosotros somos tu iglesia, eres nuestro buen pastor. Nosotros somos ovejas tuyas, Señor. Gracias. Gracias por estar en nuestra familia. Gracias por estar en nuestro matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, Señor. Declaramos que nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestras finanzas, nuestros recursos, nuestro trabajo, nuestro estudio, todo se rinde a tus pies, Jesús. Nuestros hijos, todos, Señor, nuestra descendencia, los que vienen después, Señor, en el nombre de Jesús, se arrodillarán, se postrarán ante ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por alcanzarnos, gracias por salvarnos, Señor. Gracias por bendecir nuestra familia. Hay muchos motivos para agradecer, iglesia, hay muchos motivos para agradecer. Agradece a Dios por tu milagro. Agradece a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida, por lo que Él ha hecho en tu casa. Agradece a Dios porque tienes el aire para respirar, tienes el aire en tus pulmones. Agradece a Dios porque no te ha desamparado, no te ha dejado. Aún incluso agradece a Dios por las pruebas, porque esa es la preparación que Dios está permitiendo en ti para que vengan tiempos mejores, tiempos de bendición. Agradece por el milagro que vas a recibir. Gracias, Señor. Gracias. Hay muchos motivos, hay muchas razones para agradecer, Señor. Vivimos agradecidos. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos, te bendecimos. Gracias, Dios, te adoramos.
Aleluya, aleluya. Y así cerramos esta ceremonia. Abraza al que tienes al lado, si tienes a tu familia, a tu hermano, a tu hermana al costado. Dale un abrazo, bendícelo. Y puede tomar su asiento. Gracias, Jesús. Bendice al que está a tu costado. Dale un abrazo, un beso. Amén. La Biblia dice, salúdense con ósculo santo. Ósculo santo significa beso. Amén, iglesia. Tomamos asiento, por favor. Un hermoso tiempo de comunión con el Señor. Iglesia, el Señor nos está bendiciendo, el Señor está bendiciendo la congregación y quisimos hacer esta ceremonia con toda la iglesia por muchas razones. Hace muchos meses no lo hacemos. No vaya usted a pensar, aquellos que nos visitan por primera vez, no vaya a pensar que esto hacemos cada culto, cada mes. Hace varios meses ya no lo hacemos, creo que desde el año pasado no lo hemos hecho. Antes lo hacíamos en cada ayuno, pero queremos hacer esto porque hace un tiempito hemos pasado una prueba. Prácticamente 2 meses no se vio la presencia del pastor aquí, ¿verdad? Estuvieron los líderes, mi esposa pastoreando y se escuchaba comentarios. Fueron ataques muy fuertes en la mente, en el corazón hacia nosotros. Y mi preocupación siempre ha sido por la iglesia. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo están los hermanos? Yo extrañaba predicar, yo extrañaba ministrar, extrañaba hacer algo más. Y era una preocupación, una carga. Y cuando uno hace la cena del Señor, la Santa Cena, uno se identifica con su iglesia local, uno se siente parte, uno se inserta a su iglesia. ¿Por qué? Porque todos hemos comido del mismo pan. No es que la hermana Diana comió ciabatta, la hermana Linda comió caracol. Todos hemos comido del mismo pan, todos somos hermanos, todos comimos del mismo cuerpo de Cristo. Todos tomamos también de la misma copa, de la preparación del vino. Es señal de que todos somos uno en el Señor. Como iglesia participamos por eso de esta ceremonia y siempre lo vamos a hacer porque cuando la iglesia hace esta ceremonia se fortalece aún más, se consolida aún más. Dios tiene grandes planes. Miren, el enemigo ha querido detenernos, pero no ha podido. El enemigo ha sido avergonzado y nosotros seguimos en victoria. Este año vamos a terminar bautizando nuevos creyentes, recibiendo nuevas familias en la iglesia, porque ya sabemos cuál es el rumbo, cuál es la visión y qué es lo que el enemigo quiso sacarnos, quiso desviarnos de esa visión y de ese propósito que el Señor tenía para la iglesia. Amén. Así que vamos a dar fuertes palmas al Señor y nos preparamos para ofrendar y dar a Dios lo que le hemos traído. Invito por favor los niños, pasen por favor, los niños, los pequeñitos. No me quiero robar todo este espacio, los niños tienen también que compartir. Y luego el Ministerio de Alabanza se prepara para honrar al Señor con nuestras finanzas. Adelante, chicos. ¿A quién le doy el micrófono? Toma. Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a dar la palabra de Dios. Dios nos pide que tengamos fe como un granito de mostaza, porque Dios usa pequeñas cosas para grandes propósitos. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Hola, amén.